Bueno, esta vez estaremos hablando del tema más especial de todos. Vamos a hablar del Cristo triunfante. Hay una matutina, un libro que en una ocasión compré y era el libro más especial que yo tenía en ese entonces, aunque tenía bastante de la colección del Espíritu de Profecía, pero de los que más me llamaba el título, por el título, la atención era el nombre Cristo Triunfante. Este libro, en una ocasión que fui a visitar en a la cárcel, con unos compañeros que estábamos en un ministerio de llevar el Evangelio a los presos, hubo un muchacho que me llamó la atención porque él tenía conocimiento de la Biblia y yo quise regalarle, era un preso, ese libro y dije, voy a regalarle algo que para mí tenga mucho valor, que aprecie tanto ese libro, y le regalé el libro de Cristo Triunfante. Me llama la atención porque mis dos compañeros con los cuales íbamos a evangelizar, ellos también habían estado en una ocasión en la cárcel tras las rejas, pero el Evangelio del Cristo Triunfante los alcanzó y ahora no estaban en la cárcel pagando una condena, sino estaban en la cárcel rescatando a quienes habían caído presos debido a sus errores que habían cometido. Quiero hablar acerca de ese Cristo maravilloso. Libro de Génesis, capítulo 2, ahí nos está relatando dos cosas. Primero, Jehová Dios hizo un huerto en el Edén y plantó allí al hombre que había creado. Y después en el versos 15 y 16 les dice, de todo el árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, entendamos que había una sentencia de desacato por el desacato y una condenación. Entonces, una persona que cayó bajo las rejas, detrás de las rejas, que queda preso, es porque cometió un delito y fue condenado. El ser humano en la forma como hubo una sentencia en el Edén, la sentencia no era caer preso, sino era la muerte eterna. Romanos capítulo 6, también está hablando acerca esa forma como nosotros tenemos que ver el pecado. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entonces note que está relacionando lo que Dios dijo en el Edén al hombre, que si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Dice que el pecado trajo la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, consecuencia de lo que hoy en día nosotros estamos viviendo es de esa sentencia que se aplicó por la transgresión del ser humano. Ahora, vamos también a mirar en el libro de Génesis capítulo 22. Allí hay una historia muy importante y es una relación entre padre e hijo. Y estamos hablando de dos personajes que son Abraham e Isaac. Abraham, Dios le dijo, preséntame en sacrificio a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Abraham, no es fácil la decisión que estaba tomando, pero aprendió que si Dios decía algo era porque la intervención de Dios en todos los proyectos humanos era lo mejor para el rescate del ser humano. Así que Abraham aceptó, fue al monte, preparó todo y se llevó al muchacho, mas no le contó qué iba a pasar. Pero en el camino hay una pregunta importante que le hizo Isaac al padre. Le dijo, padre, aquí tenemos la leña y tenemos todos los preparativos, pero falta algo importante y es el cordero, pues lo que vamos a presentar de sacrificio. Y la respuesta de Abraham a Isaac fue, Dios proveerá. Una palabra importante, Dios proveerá.
Ya cuando Abraham alzó el cuchillo para presentarlo como sacrificio y el muchacho aceptó que si Dios daba esa orden, había que cumplirla. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, perdón, y Jehová Dios le dijo, no toques al muchacho, no le hagas mal, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Pero mira lo que dice tan importante. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces ahí está algo fundamental, y es que cuando Abraham fue a presentar a Isaac, efectivamente él iba a cumplir tal cual Dios le había establecido. Cuando ya levantó la mano para realizar lo que tenía que hacer, y era dar muerte al hijo, Dios le dijo, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ya sé que temes a Jehová. Ahora, el sacrificio tenía que realizarse. Entonces, miramos el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 4, nos está hablando precisamente que cuando la persona cometía un pecado, tenía que presentar algo como expiación. Y entonces dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, sobre aquel animalito el cual estaba presentando como ofrenda por su pecado, y será aceptado para su expiación. Entonces, note que en el libro de Levíticos es la forma como se explica todos los sacrificios, cómo era que debía hacer el sacerdote el sacrificio en el santuario, en el altar del sacrificio. Todo esto está especificado en el libro de Levítico, establecido por Dios. Ahora, en el capítulo 4 también nuevamente se presenta la misma situación. Versículo 32, mire lo que dice. Y si por la ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerás. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación. Entonces, note que la misma persona era la que tenía que hacer el sacrificio. O sea, no era el sacerdote, sino la persona traía la ofrenda, la colocaba en el altar y la degollaba, ¿ya? Pero antes de degollarla tenía que colocar las manos sobre el sacrificio y confesar el pecado. De tal manera que lo que él había hecho ahora quedaba depositado en el animalito, como víctima, como una ofrenda por mi pecado. Por eso cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, le dijo, Dios se proveerá. ¿Ya? Ahora, esa palabra es importante porque cuando uno va al libro de Hebreos, entonces entiende que hay algo diferente. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, lo que Dios estableció en el Levíticos, aquí está especificando, la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pues, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Esa palabra es importante. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Observe y entienda que en el Levítico se está especificando qué tenían que presentar cuando tenían una situación de pecado. En hebreo está diciendo que esto no lo pidió Dios, ¿ya? Y dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en él. Entonces, Dios especifica qué tenían que hacer, pero van a entender que Dios lo estaba haciendo era de una forma de cómo enseñar al ser humano a
a encontrar la justicia delante de Dios. Y entonces, el mismo Hebreos 9:9 explica, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, en el tiempo cuando vino Cristo, se estaban presentando ofrendas, sacrificios, tal cual se había establecido. Solo que ellos estaban en una forma de enseñanza que era el único medio establecido para que el ser humano fuera justificado, ¿ya? Cuando Dios lo que había establecido era un sistema que simbolizaba el sacrificio perfecto. Por eso cuando Isaac no fue sacrificado, sino en lugar se sacrificó allí habla que había un animalito trabado en un zarzal y que fue sacrificado. Entiendan que Dios tenía otro plan, que no era el ser humano que tenía que morir, sino era un sustituto, y eso es la palabra importante, sustituto. Entonces, vamos a mirar que hay unas palabras tan importantes que lo encontramos en el mismo libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Mire lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entendamos. Isaac estaba representando el sacrificio que el ser humano del Génesis dijo, tienes que morir. Pero el sustituto estaba simbolizando a quien iba a reemplazar al ser humano para no morir. Y es Cristo Jesús. Dice, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Es muy importante entender el plan de Dios. El plan de los seres humanos iba a ir a través de los sacrificios establecidos en el santuario. El plan de Dios era indicarle que a través de esos sacrificios iba a llegar el Cristo, el sacrificio perfecto. Recordemos que en Primera de Timoteo también nos dice eso, Primera de Timoteo 2:6. Entonces, estas palabras son importantes porque está relatando el apóstol Pablo. Y entonces dice así, el cual se dio a sí mismo. Entonces, un acto del cual Cristo mismo fue voluntario de decir, voy a dar mi vida en rescate del ser humano. Por todos, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, por todos. Entonces, cuando habla por todos, no hace excepción de personas, sino que está diciendo que toda persona tiene el don perfecto para ser salvo, que es el sacrificio que dio el cielo, que Cristo dio, que dice que no negó al Hijo, sino que lo entregó para rescatar al ser humano. Ahora, hay unos textos tan maravillosos en el libro de Juan, Juan capítulo 6, y ya está hablando Cristo cuando vino, se hizo hombre, y en el libro Juan 6, versículo 32, hay unas palabras importantísimas. Dice San Juan 6:32, dice, y Jesús les dijo, de cierto, Moisés no dio el pan del cielo. Entonces, mire, de cierto os digo, Moisés no dio el pan del cielo. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El versículo 32, aparte que dijo que Moisés no le dio el pan del cielo, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, cuando Cristo se presenta, Él dice, yo vengo porque mi Padre me envió. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo y yo soy ese pan.
Versículo 40 hay una sentencia aún mayor y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Una sentencia impresionante. Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y Jesucristo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, tenemos esas dos sentencias. El que cree, vivirá eternamente. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas personas que han muerto, familiares, o si hablamos del pasado, recordemos que José, cuando el pueblo fue a salir de Egipto, él sabía que Dios los iba a visitar, les dijo, recuerden que mis huesos no deben de quedar en Egipto, deben llevárselos y colocarlos allá donde están los huesos de mis padres, porque José sabía de la promesa, que viene un plan maravilloso en el cual Dios resucitará a sus hijos, los que conocieron la muerte, pero que Dios, Cristo, cuando venga por segunda vez, los va a llamar desde la sepultura para la vida eterna. Vamos a mirar otro texto que es importante y lo tenemos en Isaías 45:22. Isaías 45:22 dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando dice sed salvo todos, no está hablando de una nación en particular, está hablando de la universalidad. No hay nacionalidad para ser salvo. Todo mundo tiene la oportunidad de la salvación. Mateo 26:28. Este Mateo 26:28 es una sentencia que habló Jesús ya en el día antes, o podríamos decir el día que fue tomado preso, porque estaba celebrando la cena y recordamos que ya estaba para ser tomado para ser llevado al sufrimiento y luego la crucifixión. Entonces, en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, qué bonito es nosotros entender del Cristo triunfante. ¿Por qué es tan importante? Porque Cristo rescata. A través del sacrificio que presentó en la cruz, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para remisión de los pecados. Así que no es la condición del ser humano que él mismo busque la salvación y a través de sus méritos alcance la vida eterna. Es a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso, cuando entrega su vida a Jesús, dice Jesús, ha pasado de muerte a vida eterna. Y eso es lo maravilloso. El libro de Isaías, capítulo 61, habla lo importante cuando nosotros participamos de llevar este mensaje maravilloso a otras personas. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Sabe que muchas personas no se encuentran detrás de una reja, sino se encuentran en una situación difícil, porque el pecado los tiene tan absorbidos que no encuentran solución para la vida. Muchos han inclusive perdido el sentido de la vida, porque el pecado los llevó a esa situación que no tienen ya un proyecto para sus vidas, ya no ven nada que sea algo favorable para lo que ellos quieren en la vida, y por eso a veces inclusive muchas personas han perdido todo, psicológicamente perdidos, prácticamente entregados a una situación tan difícil que no son capaces de controlarse ni ellos mismos.
Otros han llegado a la situación difícil donde se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque el pecado lleva eso al ser humano, a sentirse tan mal y separado de Dios que no encuentra una esperanza. Pero el plan de Dios no es para unas personas en particular, el plan de Dios es para todos. Recuerden las palabras de Cristo que dijo, he venido al mundo a rescatar lo que se había perdido. O sea, si tú crees que eres una persona que tiene una situación difícil en su vida, precisamente Cristo dijo, he venido a rescatar, he venido a sacar de allí donde la persona está en una situación terrible que el pecado lo ha llevado allá. Pero también tenemos un Cristo triunfante que saca personas de la cárcel, que saca personas de drogadicción, saca personas de cualquier situación. Y qué bonito cuando nosotros vemos que esas personas, después de estar totalmente perdidas en una situación, Dios las rescata y las restaura. Qué bonito es que nos hagamos participantes de llevar esas buenas nuevas de un evangelio que es para restaurar y es para salvar. Y como dijo Cristo, para que tengan vida eterna. Hay un mensaje que es relacionado con el libro de Isaías, Isaías 45, versículos 6 y 7. Y es una profecía, porque dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido el mal, la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tenemos que entender que el plan del cielo es establecer un reino, y precisamente Cristo les dijo, mi reino no es de este mundo, sino el que mi Padre está estableciendo, el reino de los cielos. Ahora, entendamos que los apóstoles dan testimonio de eso, y entonces en el libro de Hechos capítulo 15 vamos a mirar que Jacobo está hablando porque había un informe que se estaba dando y primero habló el apóstol Pedro de cómo Dios había actuado a favor de un pueblo que era gentil, de unas personas, y que Dios le comunicó de que fuera a visitarlos y que les diera el evangelio y que el Espíritu Santo fueron testigos que descendió sobre estas personas. Luego escuchó el informe del apóstol Pablo y de Bernabé de cómo Dios estaba actuando con los gentiles. Y Jacobo habla de lo siguiente, en el libro de Hechos capítulo 15, versículos del 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace saber, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, Dios tiene un plan maravilloso. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestro Padre os da el verdadero pan. Y Cristo dijo, yo soy ese pan de vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día posterior. Así que tenemos promesas grandes y maravillosas. Y lo más importante, un Cristo triunfante que rescata la vida de todo el ser humano. Todo aquel que entienda que en Cristo hay poder para salvación, nada puede detener que se cumpla el propósito de Dios. Esperamos que Dios nos ayude a entender y unirnos, porque dice Jesucristo que le dijo a la mujer samaritana, vuestro Padre busca tales adoradores, los que lo busquen en espíritu y en verdad. Qué bonito es que nos unamos a ese grupo maravilloso, que se une a cumplir el plan del cielo de ir a rescatar. Y qué bonito es que todos nosotros seamos esa luz para muchas personas que están a nuestro alrededor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y próximamente seguiremos hablando y descubriendo ese Cristo maravilloso, el Cristo triunfante. Dios nos bendiga.